Javier, mi hijo, mi comadre Margot, Anita, mi comadre Teresita, Sarita, mi compadre, uy, mi compadre, todos. Estoy muy felices. Sin ustedes, no quiero bailar ni quiero tomar. Y si se van ustedes, mejor dejo la fiesta y ustedes continuarán al otro año. Sírvase, mamá. Papá, baila. Hermana, no te vayas. Sí se va.
la búsqueda. Vasito, papá, regálame. Agarra, papá. No, tenemos, papá.
Ya, vamos a dar una vuelta. Una vuelta. Hola, tengo una vuelta. Hermana, ¿puedes que vuelta? Apurado. Sus avicitos a este ladito. Los dos, por favor, señora, un favor. Mamá con Alfonso Moloca.
No, María. Entonces ella es prima de Alejandro. Está bien, está bien. Déjales un ratito a ellos, por favor, déjales un ratito. Conseguimos, mamá. Mamadita, por el cumpleaños, gracias. Potito, comadre. ¿Ya estamos? Comadre. ¿Ya hemos terminado? Potito, nosotros. A ver. ¿Qué? De los mayordomos de los Comadre Susana, ven pues. ¿Cómo anda comadre Susana ahí, comadre? Comadre Susana, ese es tu güey. No puede ser. Y ahora sí. A la señorita que me lleva la comida. Escúchame. Papá, escúchame. Escúchame una cosa. Mira las cosas de mamá, mira. 1, 2, 3, 4. Tú no te mueves de acá, para nada. Ni aunque yo te llame, no te mueves. ¿Está bien? Por favor. Responsables, por favor. No quiero molestarme después. Les mato. ¿Y tu vida cuesta esto? Ya. ¿Ya qué es? Por favor. Me cuidan a la mamá acá. Ay, pero mi ser. Por te sientas y cuidas a mamá. Hasta que yo regrese por favor, ¿ya? Ya. Cargamos cerveza. 10 cajas. ¿Cuántas? 10. ¿Triego no es amigo? Dice. Son oro esos. Escúchame. No te mueves porque ya, ¿no? Ya. No te mueves.
por favor, ¿para qué estás, tía? Sácate una cafetilla. ¿Para qué está la familia acá sentada? Con mucha humildad y respeto. Ahí está Globia, Te voy a recibir, pero bien hermosita. Tía, échame un cariño más que lleno. Solo mamá, gracias. Es que tía, faltan muchas cosas. Principalmente para mí, porque tú todavía pasado mañana es mío. Tengo que ser
la Virgen del Carmen por 3 años trono, recepción de 4 días, 36 novenas de cada mes, pero hoy día he visto a mi madre que está llorando. Pero no me voy a devastarme ante eso, porque yo lo haré, aunque no sea trono, sus meses de mensualidad de mesa, de mes de misa, su novena. En Ayacucho tenemos una hermandad que hemos formado y la mamá no va a estar triste. Sea quien fuera trono, no me interesa, pero el Hijo Adorado, la Virgen del Carmen, ha elegido a alguien que es mi persona y toda mi familia, que son ustedes, no solamente la familia Rojas Najarro, no. Rojas Najarro no existe, sino que la familia entera a ustedes, que son hijos de la Virgen del Carmen, que somos hijos de la mamá. No porque paso trono, obligado o no sé, soy hijo de la Virgen, no. Todos somos hijos de mamá, solamente yo estoy haciendo una pequeña cosa por celebrar su cumpleaños de mamá. Y si ustedes asumen, gracias. Esperamos que nos acompañen hasta el día domingo. Muchísimas gracias. Bienvenidos y estaremos acá en esta casa tan linda y humilde. Acompáñanos hasta las últimas consecuencias, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien, fuertes los aplausos. A ver. Sí, a ver, sí. iremos todos. Gracias, gracias. A ver, todos sabemos que hoy día está cumpliendo un año más de vida mi compadre Alfonso Rojas Najarro, quien ha pasado 3 años o 4 años y siempre a la Virgen del Carmen ha querido, amado. Es su cumpleaños de mi gran compadre. Quiero hacer unas urras. Compadre lindo, todos por favor, quiero que te estimo, te quiero mucho. Siempre estaré a tu lado y siempre también he estado. A ver, feliz cumpleaños. 3 urras por el cumpleaños del compadre Alfonso Rojas Najarro. ¡Jijip! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! Así es, compadre lindo, te quiero mucho, siempre estaré a su lado, compadre. No es ahora nomás, toda la vida he estado completa a su lado. Gracias por estimarme, te quiero mucho, compadre. Soy Putebota, yo soy ex merdoma de Virgen del Carmen. Yo soy ex merdoma. Un deseo que nadie va a cumplir: irse a Roma a conocer a la Virgen del Carmen, señores. A ver, los deseos. Ya lo hizo mi compadre. ¡Bravo! A ver, aplausos. Señores, aplausos. Papacito, a ver, aplausos.
Muy bien. ¡Bravo! Así es. Primo Alfonso, todos buenas tardes con todos. A nombre de nuestra Virgen del Carmen, le deseamos feliz cumpleaños, Alfonso. Que sea pues 1000 años de vida, en todos tus proyectos que sea éxito en tu vida. Le felicitamos, queremos mucho, toda la familia de Estancia, a tu lado. No se preocupe, Alfonso, ahí estamos todos. Todo lo que te quieren, estamos acá, toda la familia. Nada más, te deseo éxito, Alfonso. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Caramba, qué lindo, qué maravilloso. A ver, ahí compañero. Solamente para no cansarles, familia linda, hermosa, en toda mi vida le he querido a la Virgen del Carmen, la quiero, la queré y por mi vida, aunque no sea trono, a la Virgen lo voy a dar, mi vida, como ex trono. Estaré todos los años presente y no hasta el día de mi vida, de mi muerte. A mi Virgen nadie va a usurpar y no le va a humillar con las flores, porque el que habla es un trono especial. Marco.
A ver, unas palabras. Señor. Familia linda, hermosa, bella. Las palabras correspondientes únicas por mí. Trono 2000 por 3 años. 2019 en haber dado el trono a la mamá. Yo, que habla, pasé un trono de pandemia en peligro, arriesgando mi vida. Sí lo hice, señores. Segundo año, igual. Hoy ahora tercer año durante paso cargo, trono 2022. Pero no me resisto a perder a mamá, porque todos los meses de mi madre ha sido misa, hermosa, bella. Y lo haremos siguiendo hasta el día que me da la vida a mi madre. Salud, que me visitan, nuestra familia nos ha obligado tan grande, todo. Pero sí una cosa, señor, una cosa, yo, como trono, entraré en esta plaza tan hermosa, bella, no me suelten sus tronos. Cuando entra el trono, respeto a mi persona. Bienvenido a esta casa, mi vida, hogar, la familia Roja Cascarro. Gracias. Salud. Siga la música. No soy nadie. De la Virgen del Carmen. Sírvanse de 5 cajitos, pobremente, humildemente, trono 2022. ¡Salud, mamá! Una vez más, muy buenas tardes, tío Alfonso, con todo el debido respeto que te mereces. Sabes que te estimamos mucho, más que nada es la hermana de tu mamita María, mi mamita. Gracias y agradezco a la Virgencita del Carmen por poder estar quizás este año trabajando, laborando en Vilcashuamán, ¿no? Bien o mal,
Me siento feliz y bendecido por mi madrecita que me tiene al lado de mi madre. Pase bien cosas buenas o malas, me siento feliz y orgulloso que cualquier hijo quisiera tener ese orgullo de estar al lado de su madre mientras esté en vida, no de muerte. Y gracias a mi mamita del Carmen, ya muy pronto habrá sorpresas. Nada más, no quiero alargarme nada, simplemente muy pronto sorpresas. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes que se encuentran en este digno ambiente de mi querido Alfonsito Rojas Najarro, y además soy hermana de mi hermana María Najarro y somos hermanas, así que me desprecien sobrinas hasta este día, ¿ya? Yo me encuentro sumamente agradecida por el regalo también que me ha dado. Gracias, no pensaba, querido Alfonsito, y muchas gracias, y todos hay que compartir, pues, aunque pequeño que es, aunque poco que es, ¿no? Muchas gracias por todo. Señores, muy buenas tardes. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes por estar aquí presente en su cumpleaños de mi hijo, y más que estamos de cargo de Truno. Estoy agradecida de mi hermana de juramento, mi Glorita y mi sobrino. Gracias por darnos esta vaca. Mamá, compartiremos toda la familia. Gracias. Estoy muy emocionada. Por favor. Familia, para no casarles, por favor. Familia linda. Tenemos artistas internacionales, mis ahijadas hermosas que yo. ¡Caramba! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Alegres, la gente bonita de Vilcashuamán. Un gusto de poder compartir con ustedes esta bonita fiesta costumbrista patronal como es a la Virgen del Carmen. Y de remate y de paso, celebrando el gran onomástico de nuestro gran amigo Alfonso Rojas Najarro. Claro que sí, hoy botamos la casa por la ventana, somos hasta las últimas consecuencias, ¿ah? Ya saben, con toda la familia de Vilcashuamán, con mucho cariño a mi artista, Eva Mesa, para poder compartir con todos ustedes. Hoy con la gran orquesta, cariñosos del Tarma. ¿Dónde están mis picaflores? ¿Por qué están tranquilitos y no están picando las flores? Acá las chicas solteras, hermosas que están, a ver. Más tarde, ¿no? Más tarde. Falta su animación, dice. Falta su vitamina, ¿no? Para que se pongan picarones, ¿no? Picarones sinvergüenzas son ustedes. Vamos a cantar, claro que sí. Y dice así de esta manera. ¡Vamos, chicos!
porque así somos a veces, pues tenemos penas y tristezas. Sin embargo, sonreímos, porque la vida es así, ¿sí o no, Alfonso? Pasamos, hoy día nomás qué cosa hemos pasado, penas y tristezas, pero ahora hay que sonreír, hay que bailar hasta las últimas consecuencias. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Salud preciosa, y esta chica más brava. Salud, Alfonso, que sean muchos años más de vida, que sigas compartiendo con toda tu familia y también pues acompañando fiel devoto de la Virgen del Carmen. Ya ven este bonito lugar, este bonito y hermoso pueblo de Vilcashuamán, Ayacucho. Hoy cantamos con mis picaflores, cariñosos de Tarma. Claro que sí. Vamos, chicos. Cantamos al amor. ¿Dónde están las chicas enamoradas? Así como yo. Arriba, chicas, las chicas enamoradas, así como yo. Le cantamos ese amor, pues. Que un día lo conocí una mañanita de primavera, ¿sí? Pero bueno, pues, así es. Cuando uno se enamora, recuerda hasta el mínimo detalle, ¿sí o no, chicas? Aunque después es para mal. No importa. Cuando yo
Ahí está mamá de mamá. No, abrimos de mamá. Depende de ella, papá. Sí, ¿en la mamá? Sí. Vale, moro, compadre, mira. ¡Familia! Otro perfume. Vamos, Blanquita. ¿Qué hacemos? Va. ¿Casita creo o cómo haríamos? Gordo. Gordo. Ha llegado. Alfonso lo malogra todo. No, disculpe.
No, no es allá saliendo de su casa nadie había para que cargue nada. Era bien delicado. Dos alumnos nomás por venir a buscar música. ¡Banda! ¿Cómo así? ¡Música! Está aquí. Orquesta. Lembrando a notar os vossos passarinhos de caminho, nós explicamos oferecer sacrifício agradável a Deus Padre Todo-Poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te oferecemos, Senhor, los dones de reconciliação e alabanza. Y te pedimos firmemente que sigamos el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, Virgen Carmen, nos presentemos como
Por el Cargonte de Trona, Alfonso Rojas Najarro. ¡Jijip! 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 ¡Palma! ¡Ay, ay, ay! Ahí está la reinita. Tómenle la foto, por favor, a una vecina. La hermosura. Por favor. No, así hay. La gente tanto de mí. Un ratito quiero mis palabras. Comadre María. Ferrer, no lo veo. Ferrer, ¿dónde está? A hombre, por favor. Erasmo, a uno, papá y piedra. Una musiquita, en delante de la mamá, con permiso. Una cervecita, papá, vaso.
momento para cualquier cosita estaremos presentes también nosotros. Todo es con cariño y recíproco, papá lindo. Muchísimas gracias. Hay que agradecerle por su honestidad a la familia. No es porque se empieza a pegar allá, tenemos que estar atrás. Ay, cabrón, vasito. Vasito. Esta que ven acá pasó la verdad. Comadrita, mamá, hay que servir mamá. Adita, mamá, Una foto con tu hijo. La familia Rojas Najarro, muchas gracias. Mamá, sirve, mamá. Toma, comadrita. Sonia, por favor, encárgate de la comadre. ¿Quieres tomar? ¿Cómo? ¿Para tomar? ¿Para bailar? Vamos a bailar. Familia, a bailar, por favor. Dale, papá.
Vamos, mamá. Anita, vamos. Vamos, Alex, vamos.
presentes como trono, señor Alfonso Rojas, la señora María Najarro, su mamá, vecinos, familiares, compueblanos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Hoy día, víspera de nuestra Virgen del Carmen, estamos en fiesta y felicitar a nuestros cargontes y también nosotros los vecinos, familiares, estamos acompañando. Estamos haciendo la alegría a nuestra provincia. Por todo ello, aquí tenemos la voluntad de parte de la municipalidad, del consejo, de los trabajadores y a nombre de la Municipalidad Provincial de Vilcazomán, sirve esta voluntad que lo tenemos. Y también el señor regidor va a hacer la entrega, el cuadro de recuerdo de nuestra patrona Virgen del Carmen de Vilcazomán. Muchísimas gracias, papá. Una fotito, papá. Lidia, ven pues. Muchísimas gracias, papá. Gracias, papá. Muchísimas gracias. Realmente muy agradecido. A la familia, unas palabras. Familia, muy buenos días con cada uno de ustedes, con cada uno de sus personas, de cada una de las personas que estamos acá presentes, que nos están acompañando. Muchísimas gracias, nos sentimos muy orgullosos de pasar el cargo a nuestra mamá Virgen del Carmen. Lo hacemos de todo corazón, con mucha fe, y agradecer a nuestro señor alcalde que nos han dado todas las facilidades, a todos los cargontes, nos han apoyado. Chévere, mamá. Gracias, papá. La cinta al toro. Sonita.
Papá, ayúdanos. Espera. Ay, Tito, conoce, pero el tío conoce. Yo André más, todos los lados, pero no puedo estar. Los últimos Cuidado, ¿ah? Eso no, no daba beso, no más. No voy a mostrarla. ¿Cómo se llama? Más de rasmillara. Es bien tiernecito. Es Juancito, Ya la han puesto Una fotito. Yo quiero servir, ya. Salud. Salud. Alcalde. ¿No se sirve? Ya tomé, estoy mal. El toro, adelante, va atrás. Adelante. Ya, volteense para ese lado, ya. No, acá pues. Vamos. Vamos. A ver, todos, a ver.
certificadas nomás, compadre. Es como una dama. Vamos a cerrar la iglesia y solamente certificadas nomás.
Jorgito, la cuñada más querida. Algumas pessoas, alguns de vocês estão usando a vestimenta branca. Muito bem. De bautismo recebemos a veste branca que é a vida de nosso Senhor Jesus. De bautismo somos perdonados de nossos pecados.
Toma, hermanito. Ay, ahora, pero eso te está tocando. No importa, una por Las agüitas me lo chorrean. ¿Qué tal? Ricas, ahorita recién voy a comer. Pero publica las mejores fotitas. Aunque sea cámbiame de ropa en tu foto, por favor. No he podido. Estoy haciendo video. Ah, ya. Ay, qué rocha. Estas porras me van a ver. Yo soy tu amiga de Facebook. Es de Irene Coronado. Ya, entonces. Ahí. Hay un mijito de... Fácil, el martes lo voy a publicar. Ah, qué chefcito. Ya. llegamos a la iglesia y me entregaste ante Dios, papá. Y también quiero mencionar a mi mamá, Vicente, que está en el cielo, a papá Valentín también, que han sido pilares muy importantes en nuestra vida. Yo, papá, en primer lugar agradezco a cada uno de ustedes por la visita a nuestra tierra linda que es Vilcashuamán. Papá, desearte muchos éxitos y hoy día nos hacemos presente con 100 cajas de cerveza, papá, para ti, para mi madrina. Familia linda, para no cansarlos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a la Virgen del Carmen por unirnos en este día tan lindo, por estar juntos en su cumpleaños, que es mañana de la mamá.
Agradecerles a cada uno de ustedes y pediré a la Virgen del Carmen que nos cuide bajo su manto sagrado a cada uno de nosotros. Al 100% todos somos Virgen del Carmen y les voy a agradecerles a cada uno de ustedes acompañarnos hoy día en la tarde. Mañana, por favor, señores, si hay una buena atención, nos van a disculpar, por favor. Estamos haciendo todo lo posible con bastante cariño a ustedes. Muchísimas gracias. Y agradezco acá a mi hija Anita, a mi hijo Javier. Son mis ahijados de matrimonio civil y religioso. Somos una familia muy grande y muy bonita. En los 8 años hemos pasado como 100 años de vida y seguiremos pasando así, con buenos ejemplos. Y muchísimas gracias por los 100 cajas, papá, que todo, ya saben que es devuelto por mi persona en el momento esperado que uno desee. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.
Magali Rojas, que es la única de la mamá. Trono 2022 tiene su UMA, que por primera vez la mamá así lo ha querido y será todos los años así. Ya nos vamos, por favor, familia, banda, toquen, gracias. Por favor, un ratito de su atención, va a hablar la señora Magali Rojas. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a Dios y a la Virgencita del Carmen por este día tan maravilloso que con mucha fe, con mucho amor, con todo mi corazón, mi esposo José Luis Mesa Olarte, y quien le habla, Luz Magali Rojas López, estamos dando a la Virgen del Carmen las llamitas, los caballos con todo el corazón. Esperemos que nos acompañen y agradecer también a la familia Rojas López, que son pues mis hermanas, ¿no? Muchísimas gracias. Familias, los amigos todos, Mírame la cara. con mucho cariño, con voluntad estoy entregando 50 cajas de cervecita. En primer lugar, agradecer a nuestro Dios divino, ¡Silencio! a nuestra Santísima Madre Virgen del Carmen, y segundo lugar aquí mis primos, mi tía María Najardo Prado, mi primo Alfonso Rojas. No, estamos haciendo esta entrega con mucho cariño y que nos siga bendiciendo. También agradecer a toda la gente, la familia que han venido de Huamanga, de Lima, que estamos acompañando a mi primo. Muchas gracias. Les agradezco y con toda humildad entregarle a mi primo, le estamos entregando. Primo. ¡Bravo! ¡Gracias!
Banda, adelante. Banda. Banda. Adelante. Espera. Banda, adelante.
¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy a pocas horas de disfrutar de esta fiesta, de esta víspera, como es la de la Virgen del Carmen, aquí en Vilcashuamán. Hermosa fiesta que definitivamente la tienen que vivenciar ustedes. Estamos ya un par de días acá y definitivamente es impresionante esta fiesta.
Mejor que Vilcas. Ven para poder. No, mejor que Vilcas. Ven para. No. Allá sabes cómo lo hacen. Los grupos tienen su estrado. O sea, guayno, alto violín, orquesta, así.
va a filmar, ¿no?
aquel tiempo estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María la de Jehová, María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu mamá. Y desde aquella hora el discípulo se lo llevó a casa a vivir. Ángel. Palabra del Señor. No se te pase bendición, tome asiento. Hoy, qué bonita devoción de unirnos en esa mirada a la Virgen del Carmen, a la Virgen que nace en esas tierras de Jesús, las tierras que nos hablan ya los profetas, ya nos anuncian desde lo antiguo, el lugar santo, el lugar del encuentro con el Salvador. Una cordillera el lugar donde nos pone es esas cordilleras altas, la montaña, el monte que se habla en
¿Quieres comprar?
Levanta. Hay que levantar. Avanza. Ahí nomás. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta estación agradecemos a la Virgen por todas esas personas que han colaborado para que se haga posible esta fiesta en honor a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, por sus mayordomos, los adornantes, los novenantes, los devotos que han podido apoyar, los obligados, todos se han sumado, nuestras autoridades locales, por todos ellos lo vamos a despedir a la Virgen saludando con esas palabras del ángel del Carmen. ¡Viva! ¡Que vivan todos los devotos! ¡Viva! ¡Aplausos a María! Mañana también la entrega oficial como de costumbre es en el estadio. Ahí te daré tu tinaja hoy día. Sí, unas palabritas. Bueno, una paradita nomás en la Virgen. Una palabrita bueno, en principio, devotos de la Virgen del Carmen, paisanos de Vilcas Guamán,
tanto que viven acá en Vilcas y los residentes que vienen de visita, al igual que nosotros de pronto de alguna forma estemos un poco más allá de nuestra ciudad, de nuestro pueblo que nos vio crecer, pero creo que esta festividad nos tiene que unir, la fe nos tiene que unir, la fe tiene que romper toda diferencia, tanto de cultura, social, todo tipo. Creo que es un gran motivo para que como pueblo nos podamos unir. Solamente unidos podemos avanzar, solamente unidos podemos expresar, y creo que la mejor forma de darle nuestra fe y nuestra devoción a la Virgen, a Dios, es estando unidos cuando nuestras fortalezas son mucho más grandes que nuestras diferencias. De verdad que no somos, o sea, bueno, en realidad yo sé que este cargo no lo vamos a, que esta gran responsabilidad, si lo tomamos como personas, es bastante grande y es un gran peso. Pero si lo hacemos todos de una forma conjunta con los familiares, los amigos y la población de Vilcas Huamán, creo que va a ser bastante ligero y también la Virgen se va a sentirse muy contento de que nos pueda ver a todos juntos. Y así que todos invitados para que podamos estar activamente todo este año, el siguiente, y que pues el 16 de julio del 2023 estemos unidos y seamos el triple de los que estamos ahora. Muchas gracias a todos, gracias por la confianza. Presentes. Recibo esta responsabilidad con mucha devoción. Yo desde que nací, yo soy devota de la Virgen del Carmen. Mi abuelita, en honor a la Virgen del Carmen, puso el nombre a mi mamá, Carmen Antonia. Así es que lo recibo con mucha devoción. Padre, estaremos siguiendo también sus consejos que nos dio en la misa. Lo vamos a hacer de esa forma y vamos a demostrar la fe que nosotros tenemos por nuestra Virgencita, por la devoción y para que nos puedan parar. Les pido por favor que el próximo año nos den esa fortaleza con su participación a toda la población. Muchísimas gracias también a los cargadores, que sin ellos no sería posible. Mire, increíble bajar todas esas gradas, pero la devoción lo puede todo. Muchísimas gracias. Gracias, compadre.
¿Tienen que torear? Sí, una vuelta vamos a dar. Un ratito despacio, Mari. Eso.
ataque del lobo.
Para todas las viejas amistades, con cariño, digamos. Salud, salud, chamacha linda, preciosa, bonita, ay, 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 solterita, 0 kilómetros, así como Lili. Ay, ay, ay. Selladita, 0 kilómetros. Está bien que tengan el trasero, pero sin soltarse, pobre mi nariz. Me ha dolido, se entró hasta mi...
por educación, quisiera que me comprendan, yo sé por qué lo hago y porque mi mamá así me ha dicho. Por favor, acá necesito a papá Guillermo, Toño, para que alce a mi mamá para arriba. Y ¿dónde está mi compadre Eder? Papá Guillermo, yo mismo voy a tener esa oportunidad de subir a mamá, pero quiero a estas personas designadas que la hagan bailar como quiere mamá acá. Papá Guillermo, por favor, compadre Eder, Toño, los cuatro deben hacer bailar acá mamá. La orquesta que entra para que toque a la mamá. Orquesta que entre. Con alegría, no con pena, que en las dos pandemias he llorado mucho por mamá, pero ahora no quiere que llore. Una alegría inmensa a cada uno de ustedes por estar con nosotros y porque siempre han compartido las novenas de nuestra madre. Seguiremos haciendo las novenas en Ayacucho, aunque no será tan grande. Mamá, el cuadro que tiene mamá es mamá peregrina. Visitará a cada uno de sus hijos por sus casas mensualmente. Los que desean se anotarán en el convivio de mamá el otro mes. Por el amor de Dios. Su ropita esa corona. Miguel sabe. Miguel sabe. Vuélvele como en su producción, así como una reina, papá, ese manto grande, para que se quede bien bonita, ¿no? Ay, qué
maestro. Nuestra palmera, que vaya uno por la... Primo, corre, primo.